Ya estamos camino a Corea. Estoy sumamente cansada, no he dormido casi nada. Estamos en el aeropuerto de Shihan y estoy súper abrigada porque supuestamente es más frío. Entonces mi miedo a morir de frío me obligó a comprar un montón de cosas para el clima frío, pero pues ya estamos camino a Corea. Se alcanzan a imaginar el calor que hace dentro del aeropuerto y en el avión. O sea, la calefacción está súper alta, entonces me saqué literalmente todos los abrigos de cargo porque me muero de calor. Ahorita tengo una escala en una ciudad que se llama Nanjing. De ahí tengo 2 horas, tiempo justo para agarrar mi maleta, hacer check-in, hacer migración y tomar mi vuelo. Tengo 2 horas para eso. Por suerte mi maleta la pusieron en el retiro prioritario, entonces me imagino que es de las primeras en salir, yo espero. Y que no haya mucha fila. Necesito dormir, necesito un buen café. Estoy súper cansada. La buena noticia es que cuando estaba pasando pues toda esta área de seguridad me quitaron como que el shampoo, el acondicionador, algunas cositas que superaban el tamaño que se puede, pero no me quitaron mi super mega toronja. Ese va a ser mi snack en el viaje y el trayecto. Me tocó ventana nuevamente, suertuda, así que voy a poder ver mis últimos paisajes de China. Qué triste. Estoy con una cara terrible. Ahorita acabo de cruzar migración de China a Corea y todo bien, la verdad, hasta ahora. Lo único que me da miedo que me quiten es la toronja gigante que traje. Espero no me la quiten. Quiero maquillarme un poquito porque me siento zarrapastrosa, horrible. Y pues ya ahorita tomaremos el último vuelo directo a Seúl. ¡Qué emoción! Bueno, por aquí nos dieron un poquito, pues una especie de lunch, cena, que tenía bastante proporcional la cantidad de proteína, un arrocito con pollito y un postrecito que era como un cake. Algo que me sorprendió es que al llegar, en vez de ir directo a migración, lo que hacíamos era llegar como una especie de estación de metro que jamás me imaginé que se podría instalar una estación de metro dentro del aeropuerto. Me parece súper curioso, me pasó algo de locos porque estaba totalmente perdida esperando, o sea, siguiendo la fila para ir a retirar las maletas. Y de repente llegamos como una estación de metro y dije, me pasé. Pero resulta que debes tomar un metro en el interior del aeropuerto para llegar al área donde tomas tu equipaje. Súper loco, nunca me esperé ver un tren dentro de un aeropuerto que conecte con el mismo aeropuerto, ¿entiendes? Muy loco. Bueno, ya crucé migración, no me pidieron la visa electrónica por algún motivo. No sé si porque ya me la revisaron en China al abordar el avión saliendo de China y entrando a Corea. Aquí deberían revisármelo, pero no, ni me preguntaron cuándo voy a estar, ni mi hotel, ni nada. Estaba nerviosilla porque solo tengo reserva para una semana. Y tampoco tengo vuelo de salida, así que... Pero por suerte todo está bien. Resulta que un taxi me cuesta entre 40 y 60 dólares a mi hostal, así que he decidido ahorrarme ese dinero porque es muy caro y voy a tomar metro. No sé cuánto tiempo me haga, no sé dónde compré la tarjeta, no sé nada y llevo 2 maletas. Vamos a ver cómo nos va. Compré una vaina que se llama Express Tren, que es diferente al metro, me costó 10 dólares y se supone que en 1 hora me lleva al centro de Seúl. Ya estoy por aquí, en 10 minutos se supone que sale, no sé dónde sea. Es la línea 2, porque la línea de la izquierda me lleva
a otro lugar que no sé. Pero bueno, de momento no me he perdido, así que todo bien. Bueno, de momento parece ser que lo estoy logrando. Yo no sé si me subí al tren que es, al tren que no es. Preguntando, lo logré. Pero la gente es súper amable de momento, la verdad, creo yo. El sistema es muy parecido a los trenes de alta velocidad de China, muy organizado. Es diferente a un metro. Este es un tren express, se llama acá. Se supone que es un poco más rápido y tiene como que el área para dejar las maletas y los asientos así, normales. Bastante cómodo, la verdad, tiene calefacción, me estoy ahogando de calor. Y eso, muy cómodo. Estoy súper cansada, estoy demacrada, estoy horrible. Pero ya, y ahorita voy a descansar. Bueno, ya hice el check-in de mi hostal. Es un lugar súper céntrico, está increíble. Recién entra mi emoción, la emoción a mi cuerpo de que estoy en Corea, gente. Estoy en Corea, el lugar de los doramas, el lugar del K-pop. Es que no lo asimilaba por el cansancio. ¡Ay, Dios! Cargo un montón de cosas. Me encuentro paseando por la parte exterior de mi hostel. Es un lugar bastante turístico, la verdad, súper colorido y ya está todo decorado con temática navideña. A diferencia de los países anteriores que visité, como Armenia, Georgia y Turquía, pues no es tan conocido que se festeje la Navidad. Por eso me pareció excelente idea venir acá. En China tampoco creo que se festeja tanto la Navidad. Y pues este es un poquito de mi hostal. Me costó $16 la noche. Es lo más económico que puedes encontrar por aquí en una zona turística, y pues bastante cómodo el lugar y bastante bien distribuido. Salí un ratito y casi me congelo. Me compré un matcha y unas alitas miniaturas que costaron $9. Qué caro, Dios mío. Este me costó $3. Mañana empezaré a comer solamente ramen de supermercado porque es bastante caro, seguro. Así que me tocará apretarme el estómago. Pero hoy me daré este lujito porque estoy tan cansada que siento que necesito reparar energías. Así que no me importa haber gastado un poquito más del presupuesto, pero ya está, ni modo. Me lo merezco. Oigan, me vine a pasear un rato por Seúl y encontré como una especie de mercado de segunda mano donde encuentras, por ejemplo, carteras usadas, pero están en bastante mal estado. Esta de aquí en $559. Esta de acá, esta de ahí que se parece mucho a la que cargo puesta, que a mí me costó como $15, está en $160 acá. ¡Qué caro! Extraño China. Les hago un resumen de la situación súper rápido. Estaremos 2 o 3 días por esta zona y luego nos dirigiremos a otro hostal, que es donde realizaré mi voluntariado. De momento me he venido a una tienda a dar una vuelta porque necesito finiquitar algunos detalles, ya que conseguí un casting con una agencia de modelos muy interesante. Entonces tengo que pues arreglar mis uñas, intentar verme lo más natural posible y decente para un casting. Lo importante es siempre vestirte toda de negro, ir con muy poco maquillaje, verte natural. Entonces sí, no tiene nada que ver esta tienda, pero me pareció interesante poder buscar por aquí alguna prenda, pero demasiado caro, o sea, no tienen idea. Habían cosas de $200 en adelante porque son prendas originales, pero a diferencia de otros países, creo que en Corea se aprovechan un poquito de la cultura vintage, porque acá como que si tienes algo usado de marca, es como que en vez de bajar el precio, sube, porque como que la moda y todo eso por acá está como que la gente está un poquito obsesionada con verse bien, con usar ropa buena, y se visten espectacularmente bien.
Y en mi caso yo soy mucho de comprar ropa económica y no tengo problemas con usar copias de marcas, pero acá sí te ven mal, te ven como cholo si te vistes o te pones cosas así. Pero a mí no me importa, a mí la verdad me resbala. Yo con tal de verme y sentirme con flow poderoso, pues no pasa nada. Por aquí estamos ya dirigiéndonos en el taxi y les estaba grabando algunos edificios que me parecieron interesantes y bonitos de la ciudad. He venido a las famosas tiendas de conveniencia, algo así se llaman, que es básicamente un espacio donde compras como que comida instantánea. Esto me costó $2 y el agua de coco $1.50 más o menos. Súper caro. Y te dan este pocillito para tú prepararlo y cocinarlo en estas máquinas. Súper interesante. Vamos a ver cómo nos sale. Comer ramen es algo casi cultural en Corea. Las tiendas de conveniencia están llenas de personas, oficinistas, profesionales, estudiantes. Todo tipo de personas comen este tipo de ramen fácil y rápido. Y pues tienen las maquinitas especiales para colocar tu platito desechable, que te lo dan aquí cuando compras tu producto. Le pones los polvitos y tiene una especie de carne deshidratada. Debo decir yo que estoy muy mal acostumbrada y es culpa de China a que, por ejemplo, allá te costaba 30 o 40 centavos esto. Y acá pues si ya todos $3 ya es plata. O sea, comprarte uno de estos todos los días sí te sale carito. No es lo mismo que comer vegetales naturales, comidita hecha en casa y demás. Toda esta comida que ven aquí callejera, mínimo $5 o $6 en adelante. Poniéndole que esté así de barata. Entonces sí me pareció uno de los primeros choques que viví en Corea, es que es una ciudad, un país muy caro. Bueno, les cuento que ya estoy en el edificio donde va a ser mi casting. Es un edificio gigante con un montón de tiendas departamentales, así se les dice. Ok, hay de todo, hay cosas estúpidamente caras de $5,000, $10,000 la prenda. Y hay cosas baratas de $400, $500. Muy fuerte. Bueno, por aquí. Este es mi outfit. Una blusa básica, pantalón básico y debajo tengo un interior negro por si me piden bikini, que no tengo, pero por lo menos mi interior. Maquillaje natural, sin accesorios. Uñas naturales, que fueron las únicas más naturales que conseguí a última hora, que solo me las pegué por encima. Y peinado, o sea, cabello lavado. Estamos listos. Estoy un poco nerviosa porque no he tenido nunca castings presenciales en el extranjero. Tuve un casting para una agencia de España, pero ellos fueron a Ecuador. Entonces es diferente la experiencia. Y obviamente me pone nerviosa también mi nivel de inglés. Pero ya está. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá pueda grabarles un poquito de la experiencia, pero si no se puede, pues ni modo, les contaré cómo me fue al final. Bueno, les cuento que más que un casting fue una entrevista. Yo vine súper preparada y todo, pero el chico obviamente me miró que sea la misma de las fotos, que no use demasiado maquillaje, como que me hizo un análisis así general. Pero no era foto, ni polas, ni nada. Por aquí está el nombre de la agencia. El que me hizo la entrevista fue el director, súper amable, súper buen dato, buena persona. Me explicó cómo funciona el tema de la visa. Ellos me ayudan con el trámite de la visa de trabajo, 2 años de contrato, los pagos. Trabajan tanto en el nicho de moda, trabajan con una de las tiendas de línea de ropa en línea más grandes de Corea. Musinso, algo así se llama. Entonces me parece una muy buena oportunidad para dar un paso e intentar internacionalizarme como modelo, ya que la verdad nunca le puse mucha cabeza, pero acá como que dije, vamos a intentarlo. Y aquí estamos. Pues sí, mañana voy a investigar un poco los requisitos. Yo tengo 3 meses como ecuatoriana para estar en Corea, pero como turista. Ahora como para trabajo necesito tramitar la respectiva visa.
Y pues en estos días estaré investigando, él también me está ayudando y todo bien. Me dijo que incluso él me podía acompañar al consulado para él pues hablar y decir que él me dará trabajo y con el contrato y todo el drama. Entonces, todo bien. Miren, este fue mi outfit de alto impacto, que nada de impacto, parezco... Es que el error más grande que cometí fue no haberme puesto térmica. Estoy que me muero de frío. Cuando salgo, me muero de frío. Pero bueno. Annyeonghaseyo es hola en coreano. Y la idea es que cuando saludas tienes que decir annyeonghaseyo y agachar un poco la cabeza como respeto. Ya me estoy acostumbrando un poquito. Me pasaron algunas cosas chistosas y es que cuando tomé el taxi, es que ustedes no saben lo obsesiva que es Dalis con este tema de los K-dramas y no sé qué. Y ella en su diario vivir utiliza muchas palabras coreanas. Por ejemplo, sarangue, annyeonghaseyo y otra palabra que es gracias, kamsamnida. Dalis usa esas palabras como si fueran normales en su diario vivir. Entonces a mí se me pegaron, pero yo no sabía bien claro el significado, me confundía unas con otras y yo estaba segura que sarangue era gracias. Entonces tomo el taxi para ir a mi hostal y le digo al señor, sarangue, le dije te amo, imagínate. Ay, perdón, les hablo como si fueran una sola persona, pero le dije te amo al taxista y al rato caigo en cuenta y me quedé en shock. Me quedé como que, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Yo no voy a pensar que estoy loquita. Y miren el hermoso paisaje de Seúl. Fue en este edificio a mi entrevista. Estoy muy feliz y satisfecha con el resultado. Esperemos que sí se dé, que firmemos un contrato con buenos acuerdos y condiciones. A ver cómo nos va. Frío, Dios mío. Miren, este es el espacio del hostal en donde puedes comer y por ahí ya se encuentran las duchas. Está separado para hombres, para mujeres. Allá creo que hay saunas y me costó $16 la noche. Aquí me voy a quedar 3 noches y de ahí empiezo mi voluntariado, que queda un poco más lejos de la zona turística. Ahorita estoy en plena zona turística. Me compré, según ellos, un taco mexicano y una colita. Voy a demostrarme a mí misma que es totalmente posible sobrevivir con una comida al día. No es cierto, sí tengo que comer al menos 2 veces al día. Pero sí es bien caro, Corea. Está demasiado bueno esto. El chico le puso harto jalapeño y aceitunas negras. Tiene carnecita, tiene como arrocito. Es como una versión de ellos, de taco. Pero el jalapeño está bien picosito, está delicioso. Pensé que me iba a decepcionar, pero está delicioso. Esto me costó $5 y la cola $1.50. Para mí es caro, pagar por una cola $1.50, una cola personal, es muy caro. Pero bueno, esto estuvo dentro de todo lo que había de venta, esto era lo más barato, así que me fui por esto. Bueno, les cuento que ya voy saliendo de mi primer hostal. Estuve 3 días recorriendo la zona de, no me acuerdo, por aquí les pondré el nombre, pero es la zona más turística. Y ahora me estoy dirigiendo a donde realizaré mi voluntariado aquí en Seúl.
porque sí, conseguí voluntariado aquí, allá y donde tú quieras. Y a esas que andan ardidillas y dolidas, yo no sé en qué les afecta tanto. Deberían estar felices de que pueda estar bien y pueda tener un techo y comida y economizar mis gastos. No entiendo a la gente, de verdad. Pero son muy pocas, la mayoría siempre están felices por mí. Les agradezco mucho, les mando muchos besos y abrazos. Les voy a mostrar cómo es el lugar. Básicamente estaré realizando actividades de limpieza y recepción en un hostal que queda más en la zona un poco más local. Pero aquí pedían español medio, avanzado o inglés principiante, entonces yo encajo en el perfil perfectamente. Y hasta aquí el video de hoy, les mando un abrazo, besos y bendiciones. No se pierdan los próximos videos donde les mostraré todas mis nuevas aventuras en Corea. Un beso, 1000 abrazos, bendiciones. No olviden suscribirse, darle like, dejar comentarios, amor, bendiciones y siempre buenas vibras. Adiós.